¿Alguna vez te has preguntado acerca de las criaturas más espeluznantes de la Biblia? Veamos esta historia llena de misterio para entender a estos seres legendarios que sin duda despertaban miedo en cualquiera que los conociera en persona. Desde temibles dragones hasta bestias aterradoras, la Biblia nos presenta narrativas que desafían nuestra comprensión y alimentan nuestra imaginación. Únase a nosotros mientras descubrimos los secretos detrás de estas temibles criaturas y descubramos lo que pueden decirnos sobre la humanidad y la espiritualidad. Sin embargo, debes estar preparado, ya que esta historia depara sorpresas más oscuras de las que jamás imaginaste. Pero primero quiero echar un vistazo a ver si estás suscrito al canal y dejar un me gusta en este vídeo, porque para nosotros tu actitud es muy importante. Ahora vayamos al vídeo. Este vídeo nos lleva a una apasionante aventura a través de las historias de la Biblia, donde nos topamos con misteriosas criaturas que despiertan nuestra curiosidad y miedo. Desde el gigantesco behemoth mencionado en el libro de Job hasta el terrible dragón en Apocalipsis se nos presenta una serie de seres que desafían nuestro entendimiento y nos hacen reflexionar sobre el universo bíblico. Comenzamos nuestra exploración con el intrigante Behemoth, una figura enigmática que ha provocado debate durante siglos. Mientras que algunos lo ven como un hipopótamo, otros sugieren que podría ser un dinosaurio, como el diplodócido. Las teorías sobre su verdadera identidad siguen intrigando y nos obligan a repensar nuestras ideas sobre el pasado y la naturaleza. En el libro del Apocalipsis encontramos seres asombrosos que representan el mal en su forma más aterradora. El gran dragón, asociado con Satanás, aparece junto con una bestia simbólica y un falso profeta, ilustrando peligros espirituales e idolatría. Pero es con las monstruosas langostas donde encontramos un encuentro verdaderamente inquietante. Emergiendo del abismo, estas grotescas criaturas personifican el castigo divino sobre los pecadores, recordándonos las terribles consecuencias del pecado. Además de estas figuras, el texto también nos presenta otras criaturas fascinantes, como el búfalo, los nefilim y el leviatán. Cada uno ofrece una visión única de lo divino y el misterio de la creación, invitándonos a explorar los límites de nuestra comprensión y apreciar la diversidad de la vida. Después de explorar los primeros informes, nos sumergimos en las páginas del Apocalipsis, donde encontramos una impresionante serie de criaturas que personifican el mal en su esencia. Entre ellos se encuentra el gran dragón, a menudo asociado con Satán, el máximo símbolo del mal. Su imponente presencia y sus astutos planes representan una amenaza constante para la fe de sus seguidores, intentando llevarlos a la incredulidad y la apostasía. Además del dragón, encontramos la bestia, simbólicamente vinculada al anticristo, una encarnación maligna que influye en las naciones y promueve ideologías contrarias a los principios divinos. Su seducción se ve reforzada por el falso profeta, que trabaja en conjunto para desviar a los fieles del verdadero culto, envolviéndolos en una maraña de mentiras e ilusiones. Estas criaturas no solo representan fuerzas demoníacas en oposición a lo divino, sino que también advierten sobre los peligros espirituales que enfrentamos en nuestro camino de fe. Nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del mal y las sutiles estrategias utilizadas para corromper el corazón de los creyentes, destacando la importancia de la vigilancia espiritual y el discernimiento frente a las tentaciones mundanas. En Apocalipsis, estas criaturas no son solo figuras ficticias, sino símbolos poderosos que representan luchas espirituales entre el bien y el mal. El dragón, por ejemplo, puede verse como el poder opresivo que intenta desviar a los fieles de la verdad. Asimismo, la bestia y el falso profeta simbolizan la seducción y la corrupción que pueden alejar a las personas de su verdadera fe. Además, la presencia de estas criaturas en el Apocalipsis nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso ante la adversidad y las malas influencias. Nos desafían a proteger nuestros corazones y mentes contra los engaños del mal y a buscar continuamente la guía divina en nuestro viaje espiritual. A continuación, exploremos en detalle las monstruosas langostas mencionadas en Apocalipsis. Estas aterradoras criaturas emergen del abismo, provocando miedo y desesperación entre los pecadores. Representan no solo el castigo divino, sino también la consecuencia de la corrupción espiritual y moral resultante del pecado humano.
Sus rasgos aterradores, como rostros humanos y colas de escorpión, evocan la idea de un juicio inminente para quienes abandonan los caminos de Dios. La descripción detallada de estas langostas nos lleva a reflexionar sobre la justicia divina y las implicaciones espirituales de nuestras acciones. Nos recuerdan las consecuencias del pecado y nos animan a buscar la redención mediante el arrepentimiento y la renovación espiritual. Además, estas criaturas bíblicas nos hacen pensar más profundamente sobre los misterios de la fe y la importancia de obedecer los mandamientos divinos para evitar un destino terrible. Su presencia en las Sagradas Escrituras resalta la necesidad de vigilancia espiritual y compromiso con la verdad y la rectitud. Es crucial entender que las monstruosas langostas no son solo elementos del Apocalipsis, sino poderosos símbolos del juicio divino y la lucha entre el bien y el mal. Su salida del abismo representa el castigo para aquellos que se desvían de la voluntad de Dios. Esto nos confronta con la realidad de la justicia divina y la urgencia de buscar la salvación a través del arrepentimiento sincero y la transformación espiritual. Las características específicas de las langostas, como los rostros humanos y las colas de escorpión, tienen significados profundos. Los rostros humanos pueden simbolizar la humanidad corrompida por el pecado, mientras que las colas de escorpión sugieren veneno y destrucción espiritual. Esto nos hace reflexionar sobre la naturaleza del mal y la importancia de la vigilancia espiritual y la obediencia a las enseñanzas divinas para evitar un destino trágico. Además, es importante señalar que el texto nos lleva a analizar otras criaturas bíblicas igualmente intrigantes e importantes, cada una de las cuales agrega más significado y complejidad a nuestra comprensión de la espiritualidad y la vida humana. Uno de ellos es el toro salvaje, figura poderosa que nos hace pensar no solo en la fuerza de la naturaleza, sino también en la grandeza de la creación divina. Su presencia en las Escrituras nos hace reflexionar sobre la conexión entre el mundo natural y espiritual, y reconocer la belleza que impregna toda la creación de Dios. Otra figura interesante es la de los Nefilim, seres enigmáticos cuyo origen ha generado debate a lo largo de los siglos. Algunos los consideran descendientes de ángeles caídos, mientras que otros los ven como humanos con habilidades sobrehumanas. Su mención nos hace pensar en la interacción entre lo divino y lo humano, y reflexionar sobre la importancia del libre albedrío y la moral en nuestras vidas. Finalmente, el texto nos presenta al Leviatán, una gigantesca y poderosa criatura marina. Su descripción nos hace imaginar misterios y nos enfrenta a la inmensidad del mundo natural. Leviatán nos recuerda la grandeza de la creación de Dios y nos desafía a explorar nuestra comprensión del universo y nuestro papel en él. Estas figuras bíblicas, con su singularidad y simbolismo, amplían nuestra comprensión de la espiritualidad y nos llevan a cuestiones filosóficas y teológicas más profundas. Nos recuerdan la inmensidad del plan divino y nos alientan a explorar las complejidades de la vida humana a la luz de la fe y la revelación divina. Finalmente, es importante resaltar que las reflexiones sugieren que estas historias no solo nos conectan con el pasado lejano, sino que también nos alientan a explorar la sabiduría divina y observar la grandeza y diversidad del mundo que nos rodea. Nos llaman a ir más allá de las limitaciones del tiempo y el espacio y a reconocer la presencia de lo sagrado en nuestra rutina diaria. Nos desafía a ampliar nuestros puntos de vista y adoptar una comprensión más amplia de la vida humana y espiritual. Además, las historias e imágenes nos motivan a investigar los secretos y bellezas del universo, y a percibir la presencia de Dios en todas las cosas creadas. Nos invitan a admirar la belleza y complejidad de la naturaleza, y a pensar en nuestro papel como seres humanos en este inmenso y complejo cosmos. Esto nos anima a valorar más la diversidad y la interconexión de todas las formas de vida en la Tierra. Finalmente, el final del texto nos motiva a seguir descubriendo estas increíbles historias e imágenes de la Biblia. Además, nos desafía a aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas. Estas historias nos invitan a comprender mejor quiénes somos y el mundo que nos rodea. También nos recuerdan que hay algo sagrado en todo. Al hacerlo, nos volvemos más capaces de vivir de forma auténtica y significativa. Podemos contribuir a un mundo mejor, más compasivo y armonioso para todos.
Las historias antiguas no solo nos muestran lo que sucedió en el pasado, sino que también nos enseñan cosas importantes sobre cómo son las personas y sobre la espiritualidad. Cuando leemos estas historias, se nos invita a pensar en cosas profundas, como por qué estamos aquí, qué está bien y qué está mal y cómo nos relacionamos con lo divino. Nos hacen pensar y nos desafían a comprender mejor nuestras propias ideas y lo que valoramos, ayudándonos a crecer y cambiar como personas. Además, cuando analizamos estas historias con nuestra comprensión actual, podemos ver cuán complejo y profundo es el pensamiento humano a lo largo del tiempo. Nos muestran lo que nos preocupaba y lo que esperaban nuestros antepasados, ayudándonos a encontrar similitudes entre sus vidas y la nuestra. Estas antiguas historias nos recuerdan que todos buscamos comprender la vida y encontrarle significado, incluso cuando todo lo que nos rodea es cambiante e incierto. Finalmente, estas historias antiguas no solo nos invitan a pensar en el pasado, sino que también nos motivan a actuar en el presente. Nos desafían a poner en práctica sus enseñanzas en nuestra vida diaria, buscando ser justos, compasivos y veraces en nuestras relaciones con los demás y el mundo que nos rodea. Al hacerlo, nos convertimos en agentes de cambio positivo, ayudando a crear un futuro más justo, igualitario y armonioso para todos. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo en tu pantalla y nos encontraremos allí.